¿Qué tal? Buenos días. El expresidente Funes ya tiene asilo político en Nicaragua. ¿Hay méritos o no? De eso hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, esta historia comienza ya por el año 2011, según lo reporta una investigación del periódico digital El Faro, cuando uno de los amigos de Mauricio Funes, Miguel Menéndez, conocido también como Mecafé, fue nombrado como presidente del Banco Hipotecario y quien a pocos meses habría facilitado varios préstamos a Mecafé y a Ada Luz de Guzmán, madre de la actual compañera del expresidente Funes. Según estos reportes, desde esa época hasta después de terminado su mandato, Funes llevaba su vida entre préstamos, transferencias de dinero, propiedades, viajes y hasta un spa. Estos movimientos entre Mecafé y Funes provocaron sospechas en el fiscal general, que el pasado mes de agosto ordenó los allanamientos en varias propiedades de Miguel Menéndez en búsqueda de pruebas del cruce de dinero con Funes. El fiscal ya sabía que el expresidente aparentemente estaba solicitando asilo político en Nicaragua. Escuchemos. Estaba tratándose o tramitándose un tema de asilo de parte del ex presidente Funes. Por lo tanto, esas situaciones aceleraron a hacer los allanamientos. Bueno, después de estas declaraciones de Douglas Meléndez, Mauricio Funes respondió a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente: ante las declaraciones del fiscal general, aclaro que no estoy asilado en Nicaragua ni estoy tramitando el asilo. Me encuentro acá por trabajo. 2 semanas después, en Nicaragua se confirma que en efecto sí tramitó la solicitud de asilo para, y no solo para él, sino también para su compañera de vida y 3 hijos, y que además el proceso duró solamente 24 horas. Mientras Mauricio Funes se declara perseguido político, la Fiscalía lo investiga por al menos 5 delitos, y estos son peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y también tráfico de influencias. Vamos a hablar de estos temas y para eso, esta mañana en República nos acompañan Mario Acosta Huartel. Él es ex viceministro o exministro del Interior durante la administración del presidente Calderón Sol. También nos acompaña don Juan José Martel, es el secretario adjunto de Cambio Democrático, y también nos acompaña Óscar Campos, él es miembro de la Iniciativa Social para la Democracia. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, muy buenos días. Bueno, es un gusto. Antes de iniciar, quisiera que pusiéramos en pantalla un sondeo que pusimos ayer por la noche, preguntando acerca de lo que usted piensa acerca de este asilo político del presidente Funes. Básicamente le preguntábamos que por qué creía usted que era esto. Entre las opciones que dimos fue por persecución política, porque teme por su integridad física, o también, o si simplemente no lo sabe. Ahí tenemos en este momento las respuestas que he tenido de parte del público. Debemos decir que hay persecución política, tiene un 13%, peligra su vida y seguridad un 6%, no enfrentar a la justicia 77% y no sé un 4%. Son 960 votos los que hemos recibido hasta el momento. Siga votando, y debo decir que esta también es uno de los sondeos que más respuesta ha recibido de parte de la gente. Quisiera entonces empezar con usted, don Juan José Martel, dando una valoración inicial de lo que está pasando. Bueno, este es un país en que todos los días uno se asombra de las cosas que suceden. Vamos de hecho en hecho, de coyuntura en coyuntura. Lo que ayer sucedió, hoy ya hay una nueva noticia impactante que ha hecho que lo olvidemos. Y así vamos en ese juego de una coyuntura que cada vez genera emociones más fuertes y más encontradas entre los salvadoreños. Creo que el sondeo que ustedes han presentado me parece que es la clave. Creo que en el fondo lo que hay es un temor a enfrentar la justicia. No creería yo en los otros elementos. El país ha estado conmocionado en los últimos tiempos a raíz de que fue cambiando con las nuevas leyes de transparencia, con las nuevas leyes de rendición de cuentas, cosa que no existía en el pasado. En el pasado todo era oscuro, todo era secreto,
todo era guardado bajo las gavetas y nada se conocía. Parece ser que tuvo que ganar un grupo de izquierda como para que en este país se viera la necesidad de transparentarlo todo. ¿Qué es lo que pasó? Vinieron las leyes de transparencia, vinieron las leyes de rendición de cuentas, que se aprobaron en el gobierno de Mauricio Funes y que fueron votadas, entre otras, por el FMLN. Pero los políticos no entendieron que las cosas iban a cambiar en este país. Y siguieron haciendo lo mismo, siguieron con las mismas normas de conducta como en la época en que todo era oscuro. Y no se daban cuenta que poco a poco iban saliendo de ese cuarto con paredes sólidas en que nadie sabía lo que pasaba dentro, a un cuarto con paredes cada vez más cristalinas en que la gente comenzaba a ver todo lo que estaba sucediendo al interior. Ahora se inicia, por lo tanto, una serie de procesos, algunos controversiales, otros menos controversiales, pero es obvio que es parte de un reacomodo de la sociedad, un reacomodo del país a una nueva realidad de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas, frente a un sector político en general que no ha sido capaz de entender. Pero además de eso, yo creo sí que nuestras estructuras necesitan ser afinadas. Yo creo que todavía estamos con déficit en la capacidad de poder llevar adelante justicia para todos. Creo que todavía a la Fiscalía General de la República le falta profesionalismo y por eso puede sentar bases en un determinado momento para que alguien se sienta perseguido. Y por otra parte, creo que también los mismos políticos tienen que aprender o tenemos que aprender a ser más cuidadosos en nuestras declaraciones. Ya no podemos estar dando declaraciones de odio, declaraciones de venganza, declaraciones en que yo quiero lo mismo para este porque es mi adversario político y este en su momento cuando tuvo poder dañó al otro. Creo que todo eso es el nuevo panorama que enfrentamos. Okay. El cual, termino con esto, tiene costos para Mauricio Funes, va a tener costos para el FMLN, pero creo que puede ser beneficioso para la sociedad en general. Bueno, antes de ir con usted, Óscar Campo, quiero que pongamos en pantalla también por justicia las declaraciones del presidente Funes que las emitió a través de su cuenta oficial de Twitter. La primera declaración extraída dice lo siguiente: tengo fundadas razones para asegurar que existe un plan de atentados de la extrema derecha en mi contra. Por eso solicité el asilo y también la protección. Ese es lo que dice el primer tuit. Las segundas declaraciones dicen: el asilo solo busca garantizar la protección frente a la persecución. No he renunciado a enfrentar el proceso judicial ni a probar mi inocencia. La tercera declaración dice lo siguiente: estando en El Salvador recibí mensajes de fuerzas de derecha que aseguraban que una vez en el país iban a atentar contra mi integridad física. A eso quiero también agregar algo de lo primero que escribió, digamos, el presidente Funes en su blog, pero de Facebook, donde lo titula Mauricio Funes y censura, y habla acerca de lo que sucede después de que él dejó la presidencia de la República. Dice lo siguiente el presidente Funes: la derecha, el Partido Arena y los grupos de poder económico no toleraron nunca haber perdido su capacidad de incidencia y decisión en el órgano ejecutivo. Estaban acostumbrados a utilizar los resortes del gobierno para favorecer sus intereses económicos, políticos y acumular riqueza a costa de los principales negocios del Estado. Añade el expresidente Funes: ahora que han transcurrido más de 2 años desde que salí del gobierno, es claro que van a usar las instituciones del Estado que aún controlan para provocar mi muerte civil y política. Y si es posible, dice el presidente, mi anulación física. Es por eso que he decidido solicitar asilo político al gobierno de Nicaragua.
Quisiera sumar a esto un par de declaraciones más porque creo que son muy importantes porque ilustra también que de repente esta animadversión en contra del presidente Funes no es reciente. Estas declaraciones las dio la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y ahora diputada por el Partido Arena ya por 2014, luego del incidente del conocido accidente del Ferrari en el que se señalaba que el presidente Funes podía haber sido el que conducía. Quiero que escuchemos las declaraciones que le dio a la prensa gráfica en aquel entonces Ana Vilma. Para nadie es un secreto que el presidente de la República lleva una vida desordenada, que consume alcohol y otras sustancias. Lo menos que podemos exigir los ciudadanos es un antidoping inmediato por parte de medicina legal al presidente, como se hace a cualquier ciudadano normal. Bueno, sumémosle a eso la última declaración que también dio don Javier Simán, el expresidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Quiero que lo pongamos en pantalla porque también es una declaración bastante fuerte. El presidente dice: recuerdo cuando un expresidente, ahora asilado, en un evento de ENADE, dijo que los primeros en abandonar el barco eran las ratas. Tenía razón. Es decir, Oscar, aquí como que se va construyendo también un argumento que podría darle mérito a las palabras del presidente Funes. Es decir, al presidente Funes se le ha dicho alcohólico, se le ha dicho drogadicto, se le ha dicho mujeriego, ahora se le acusa de enriquecimiento ilícito y encima de esto se le ha comparado con un roedor. Sí, pues es lamentable, la verdad. Yo concuerdo con lo que dice Juan José en el tema de que acá las personas han empezado a atacarse, están generando ese discurso de odio adicional a las que tú acabas de mencionar. También Patricia Valdivieso, diputada de Arena, ayer emitía un comunicado haciendo un reclamo formal y exigiendo, o más bien implicando incluso al mismo gobierno de El Salvador en la posibilidad de haber facilitado la salida del expresidente Funes hacia Nicaragua. Ya Jorge Velado también mencionaba una comparación con el caso del expresidente Francisco Flores, y esas situaciones de odio pues vienen a exacerbar todavía más los ánimos de una sociedad que prácticamente está tan polarizada entre unos y otros y que no nos permite avanzar en diferentes temas. Nosotros, pues, te acordás que criticamos la función del fiscal para este caso específico en el tema de los allanamientos, porque decíamos que era una de las diligencias iniciales que más relevancia tienen dentro de una investigación penal, pero que también a la vez permiten o ponen en advertencia a las personas que están siendo investigadas, y que al no haber una restricción migratoria o una orden administrativa para evitar cualquier tipo de estas situaciones, cualquier salida hubiese sido lógica que se iba a tomar, y ahora pues estamos viendo ya 15, 20 días después que así fue. El tema del asilo político, estas declaraciones de hecho, para que se te pueda dar un asilo político, tú tenés que demostrar que estás siendo perseguido políticamente, ya sea por tus pensamientos ideológicos, por tu raza, por cuestiones de credo, religión, o por tu misma pertenencia a alguna organización o asociación o partido político. Y al ver estas declaraciones, este cúmulo de declaraciones del presidente Velado, de los diputados de Arena, de otro tipo de empresarios y de incluso de la misma sociedad en general, se puede haber prestado para que el gobierno nicaragüense pues tomara una decisión que es discrecional, es decir, ahí solo tiene que ver el gobierno de Nicaragua, no hay ninguna intervención de ningún otro estado para que pudiese decretar el asilo. Es peligroso, sí es peligroso, ya que él todavía está en un proceso de investigación muy serio. Son 5 delitos, probablemente 6 los que se le están atribuyendo. Quieras o no, hay que decirlo, todavía no tiene calidad de imputado porque no se ha presentado un requerimiento formal en un juzgado, pero sí las investigaciones se van a ver de cierta manera ralentizadas, porque recordemos que la etapa de instrucción, por ejemplo, en un eventual proceso penal contra él, no podría llevarse a cabo la audiencia preliminar si él no está presente, se quedaría congelado, y al final pues eso tendría también un efecto directo en esta investigación. Entonces sí hay que hacer ese análisis con mucho cuidado. Es una cobardía, pienso yo. Si él no tenía nada que temer, tuvo que haberse quedado o pues regresar a poder presentar su defensa técnica y material, más que no tenía ninguna restricción ni ninguna orden de captura, pues él pudo haber enfrentado tanto el proceso civil como el proceso penal acá. Y el llamado pues quizás para comenzar en esta mañana pues también a la Fiscalía a hacer un mea culpa, pues creo yo que, como dice, y vuelvo a citar a Juan José, hay que profesionalizar las instituciones del país, y este es un caso que puede permitir esas situaciones para ir mejorando día a día o sentando precedentes más positivos en la lucha contra este tipo de delitos.
Ok, ahora Mario, antes de ir contigo, quiero que escuchemos ahora también unas declaraciones que se dieron hace 2 años, más de 2 años de hecho. Se dieron luego de que fuese juramentado el presidente Sánchez Serén como presidente constitucional del país. Son declaraciones del coordinador general, de don Medardo González. Escuchemos lo que dijo en ese momento don Medardo en junio de 2014. Como partido político va a mantener una actitud positiva de solidaridad con el presidente Mauricio Funes. O sea, nosotros no vamos a abandonar al presidente Mauricio Funes, simplemente lo digo y lo sostengo. Hace más de 2 años ya se veía venir, y quizás se veía venir porque algo que parte de la derecha política y económica en este país tal vez nunca le va a perdonar al presidente Funes, es que haya sido él básicamente el que metió en serios problemas que hasta le costaron la vida al expresidente Flores. Bueno, quizás antes de referirme a esta última parte de tu intervención, Carlos, creo yo de que hay que analizar un poco, difiero un poco de los compañeros de panel en este momento, con respecto al tema del asilo político. Porque el asilo político, sin ser abogado, creo de que eso le da a las personas que son perseguidas por un régimen en el poder, el cual es el FMLN, el que administra buena parte del poder del Estado, y los argumentos de que él es un perseguido político por declaraciones aisladas de miembros de la derecha o de Arena, ¿verdad? Creo que es ridículo. Es ridículo, dijéramos, que sea ese el sustento de su petición de asilo político. Linda con lo ridículo, de verdad, que él argumente de que porque Ana Vilma dijo que había que darle un antidoping. Si vulgarmente a la gente en la calle le decía Juan Charrasqueado por borracho, parrandero, jugador con el pístolo ajeno. Entonces, creo de que es absurdo que él en eso sustente cuando es el FMLN, partido gemelo, hermano, nutrido durante la guerra por el Frente Sandinista, quien ahora le da un asilo express, así como también antes en la Corte de Cuentas les daban finiquitos express. Es absurdo, repito, que él se agarre de eso como para justificar un asilo. El mismo fiscal, decía el licenciado Campos hace un momento, y que hace ustedes 20 días o un poco más de días, hablaron de haber hecho tanta bulla y que permitiera que dijéramos a la larga, eso le facilitara a él sus argumentos de huir. Es cierto, me imagino que estaban construyendo toda la parte probatoria de su estilo de vida. Yo no sé si él se ha ido a vivir a Nicaragua, a una casa de cartón, como decían los guaraguau, en la época que estábamos en la universidad en los años 70, ¿verdad? Yo veo una mansión de primer mundo en la cual se ha ido a vivir, incluyendo vigilancia de la policía de Nicaragua. Entonces, esto ha sido construido no de un día para otro, ¿verdad? Un consultor, como él se autodenomina, no creo que tenga para vivir esa clase de lujos, haber tenido 7, 8 casas aquí, haber tenido 5 hogares aquí con diferentes mujeres, 4 o no sé cuántos, pero sí llama la atención que se lleva a la de turno a sus hijos de otros matrimonios, pero deja tirada a la señora Banda con su niño, que es que el que dijéramos estuvo con ellos durante los 5 años de su gobierno. Mario, por cierto, ahí tenemos en pantalla la fotografía de la vivienda en la que presuntamente estaría viviendo el presidente Funes. Esto, si mal no recuerdo, es cortesía de la prensa de Nicaragua. Bueno, no tiene ninguna talla de casa de asilados, ni de covacha, ni que fue a aislar debajo de un puente. Creo que esto justifica y evidencia el nivel de enriquecimiento ilícito, uno de los argumentos principales que le acusa a la Fiscalía. Yo creo que, todos los que estudiamos el externado en nuestras épocas de los 70 nos acordamos que a él y a su hermano le decían los pajaritos. Entonces veo que el pajarito voló de su jaula a la Nicaragua, porque realmente, definitivamente, esto no es así nomás. Esto, creo que esos indicios que tenía la justicia salvadoreña son suficientes méritos para decir que él no es un perseguido político. Él es un prófugo de la justicia por las acusaciones de tipo civil y penal que tiene en proceso. Yo siento de que cuando Paco Flores estaba en el proceso, él era, todas las organizaciones civiles y toda la izquierda proclamaba de que esto era derecho a la justicia salvadoreña. Ahora que él, miembro del partido en el gobierno, huye, dice que es perseguido político. Eso no puede ser. No puede ser, porque las personas, yo me recuerdo y me viene a la mente la imagen, y Juan José la debe tener más fresca porque pertenecía a la democracia cristiana en esa época, el caso del expresidente Duarte,
Tengo bien presente esa imagen de esa foto que salió una vez en el periódico, que estaba en una cama todo golpeado, todo morado, y eso justificó su exilio en Venezuela. Pero vaya, pero es diferente a esto, pues. Él está huyendo de cosas que le han dicho que son verdades, porque por ejemplo, lo del caso del Ferrari, que nunca se aclaró, que hubo un aparataje de eliminación de pruebas, que hay una colombiana muerta en Guatemala. O sea, todo eso no son chambres, son realidades. Vaya, que se quebró la cadera amarrándose los zapatos. O sea, quizás se amarraba los zapatos en el techo de la casa y del techo de la casa se cayó. O sea, hay una cantidad de cosas ridículas que siempre nos quisieron vender, de él que se proclamó seguidor de Monseñor Romero y paladín de la justicia y de las transformaciones. Creó, como bien decía Juan José, en su gobierno una gran cantidad de leyes de transparencia por las presiones y la corriente internacional al respecto, que las ONG mismas tuvieron que ver mucho papel en la presión de esto. Pero las leyes que él se autoproclama paladín de esto, hoy son las que lo justifican a él para irse a esconder a Nicaragua. Me parece que es un poco ridículo, perdón la expresión, pero y no es para nadie en especial, es ridículo lo que está pasando. Huir de la justicia, cuando aquí tiene temas todavía pendientes de aclarar. Por ejemplo, lo del tema del ROS. ¿Quién le filtró el ROS a él? Hubo campos pagados que salieron en los periódicos. Aquí tengo uno como para refrescarlos si fuera necesario, a donde le dicen, bueno, señor, ¿de dónde salió ese ROS? ¿Quién se lo facilitó? Ese es un caso penal, gravísimo, porque es agarrar documentos del Estado para facilitarlos, para convertirlo en una noticia que después él dijo que no se lo había dado a nadie, etcétera. Lo que fuera, pero son casos que están en proceso todavía, que no se le han acumulado a los que ya tienen trámite. Entonces, venir ahorita a decir que es un perseguido político, discúlpenme, no es un argumento suficiente para alguien que goza de toda la protección del Estado, y es más, y con esto termino, es una bofetada al gobierno, a la policía y al ministro de Justicia decir que no tienen la capacidad de protegerlo de los de la derecha que lo quieren matar. Eso es un argumento infantil. Yo creo que tiene todo el aparato del gobierno para que lo proteja, tiene un mejor amigo, compadre, casi hermano, no sé qué título le dará, como es Mecafé, que tiene un aparato de más de 15,000 hombres que trabajan en COSACE para que lo proteja y lo defienda. Me parece de que es absurdo, repito, y ridículo que él diga que huye por su seguridad personal o familiar. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del presidente Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Estamos hablando del asilo que se le ha otorgado en Nicaragua al expresidente Funes. Tenemos un sondeo en nuestra página de Twitter. Dice, sí, expresidente Funes tiene ya asilo político en Nicaragua. ¿Cree usted que es porque hay persecución política? Un 13% considera que sí. ¿Peligra su vida y seguridad? Es un 6%. ¿No enfrentar a la justicia? Dice el 77%. Y no sabe, es un 4%. Hay 1,005 votos. Puede seguir usted votando. Vamos a seguir hablando de esto durante el programa. Debo decir que esto no es científico, sin embargo es un termómetro y también es el sondeo que más votos ha recibido de los que hemos montado en República. Quiero también que escuchemos algo de lo que ha pasado en Nicaragua, porque también allá los colegas en Nicaragua se han aplicado para tratar de hablar con nuestros representantes en ese país. El actual embajador en Nicaragua, si mal no recuerdo, es el ex director de la Policía Nacional Civil, Carlos Asensio. Escuchemos lo que le preguntaron y lo que respondió. Embajador Carlos, ¿nos podría regalar unos minutos, por favor? Muy buenos días. Quisiéramos consultarlo con esta decisión del gobierno de Nicaragua de dar asilo político al ex embajador Funes, al expresidente Funes. ¿Cuál es la reacción de su gobierno ante esta decisión? Buenos días. No tengo declaraciones al respecto. Las personas indicadas a quienes pueden abocarse son las autoridades de Nicaragua y al señor expresidente Mauricio Funes. ¿Ya le comentó eso a su gobierno, a su presidente, la decisión? Embajador, él está siendo acusado.
Bueno, ahí tenemos al ex embajador, al embajador, debo decir. Ahora, Oscar, quiero ir contigo en este punto porque es algo específicamente legal que quiero hablar. Y es que el expresidente Funes se le encontraron luego de estos allanamientos que básicamente tenían un furgón, un montón de cosas de su hogar con la que viajaba hacia Nicaragua. Tengo entendido que lo que hay sobre estas es un secuestro de bienes, es decir, mientras continúa la investigación porque no ha sido formalmente acusado. Pero tú mencionabas hace unos segundos que el fiscal podría haber decretado restricciones en los movimientos migratorios del presidente Funes. ¿Falló entonces el fiscal en eso? Sí, yo creo que el fiscal tuvo o tiene pues por facultades de ley la posibilidad de cuando está investigando a una o determinadas personas de tomar medidas cautelares para evitar obviamente la fuga o la intervención de las personas investigadas dentro del mismo desarrollo de la investigación. La ley le faculta una orden de detención administrativa hasta por un máximo de 10 días hábiles sin tener necesidad de haber presentado un requerimiento. También le faculta poder emitir restricciones migratorias para que las personas no puedan salir del país vía las fronteras legales, y esto no se hizo en este momento. Si él ya tenía conocimiento, como lo escuchábamos en las declaraciones al principio de este programa, que se estaban planeando o maquinando esta idea de poder pedir un asilo político en Nicaragua, estamos hablando de allá por el mediados del mes de agosto. En ese momento pudo haber él también, dentro de las jornadas de allanamientos que se solicitaron, haber pedido esta restricción migratoria y tratar de fundamentar mínimamente un caso para que pudiese ser llevado a un juzgado de paz y no permitir pues la oportunidad quizás o que pudiese salir el expresidente del país al tener conocimiento. Como decía el licenciado Ortel, sí es cierto, son muy básicos, muy ridículos, quizás hasta rayan con eso los argumentos de la persecución política, máxime aún cuando hay una condición de ser investigado penalmente y civilmente. Creo yo que sí hubo un fallo de la Fiscalía General de la República en el sentido de no haber previsto estas situaciones. Ok. Juan José, quisiera ir con usted, pero también quisiera que viéramos en pantalla también video que han grabado los colegas de Nicaragua, que muestra la vivienda donde estaría supuestamente el presidente Funes asilado. Quiero retomar algo de lo que hemos investigado y es básicamente lo siguiente. Según el derecho internacional, un perseguido político es el que el Estado persigue por tener ideas distintas, cuya vida, libertad o derechos fundamentales se encuentran gravemente amenazados o en peligro por actos de persecución. Don José. Sí, yo creo que eso es lo difícil en el caso de Mauricio si él lo quiere justificar. Persecución política de un régimen no hay. Es decir, el Estado salvadoreño, al contrario, vemos las declaraciones de Medardo y otros funcionarios y la tendencia es lo contrario de perseguirlo. Ahora, también modernamente el concepto de asilo se ha ido abriendo, se ha ido planteando de manera distinta, ha evolucionado como evoluciona todo en la vida. En este momento hay muchísimos asilados como resultado de situaciones de violencia que no necesariamente generan los regímenes políticos o estatales. Hay mucha gente que huye de la violencia de las maras, de la violencia delincuencial, de la violencia incluso de grupos que no son Estado en medio de guerras civiles. Es decir, pero en todo caso, lo señalo porque es un concepto que se ha ampliado más por cultura general, pero en todo caso es injustificable lo que ha hecho Mauricio Funes. Yo creo que la clave tiene que ser dejar que esa nueva institucionalidad que estamos construyendo comience a funcionar. Yo estaba revisando mis declaraciones en la época en que estaba siendo enjuiciado Francisco Flores y quisiera repetir lo mismo. Son inocentes hasta que no se demuestra lo contrario. Exacto. Dejemos que las instituciones funcionen y por otro lado evitemos el lenguaje polarizante y el lenguaje de violencia. En este caso de Funes, como igual sucedió en su momento con Francisco Flores, para unos Funes es un perseguido político, un casi mártir. Para otros es un borracho, es un alcohólico y es un tipo que anda prófugo de la justicia. Ninguno de esos dos extremos es completamente válido. Creo que la gente tiene que ir más allá de la visión ideológica y muchas veces más allá de la
de una visión emotiva elemental que nos lleva a esos extremos. Mauricio es un mártir de la democracia. No, pero es un prófugo de la justicia, si es que ni siquiera ha sido, se le ha dictado una orden de captura, por lo tanto no puede ser prófugo de la justicia. Cuando a una persona se le dicta orden de captura y se va, entonces es un prófugo. Por ejemplo, esto pasó durante varios meses con Francisco Flores, se le fue decretada su orden de captura, se le buscó durante muchos meses, era un prófugo de la justicia y un día él se presentó de manera voluntaria a los tribunales, pero fue prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque queríamos poner ese epíteto. No, porque había una orden de captura. En este caso no la hay, no hay ninguna restricción excepto los allanamientos que han habido a sus casas, pero él en sus libertades no ha tenido ningún allanamiento, no ha tenido ninguna medida cautelar. Por lo tanto, creo que lo que debemos evitar en estos casos es ese lenguaje extremo que nos lleva a ver las cosas no con la luz de la razón, sino con las tinieblas de la emoción. Las emociones son buenas porque nos reaniman, pero no son buenas para poder hacer análisis político de realidad. Yo diría, Mauricio Funes es un expresidente al que se le acusa de varios delitos que tienen que ser fundamentados. Él tendrá derecho a su defensa, él sabrá lo que está haciendo. Obviamente nadie le cree su historia, como tampoco creímos las historias de otro expresidente, ¿verdad?, que dijo que usó saquitos y todo. Son prácticamente las justificaciones para evadir la justicia, pero dejemos que la institucionalidad funcione en este país. Ok. Yo solo quisiera traer a la mesa de discusión, porque me parece importante el tema de los perseguidos políticos. Recordarán ustedes, me imagino, en el caso del ingeniero Carlos Perla. Él fue procesado por delitos de peculado también en una administración de su mismo partido, que lo había llevado al puesto que tenía en la Autónoma. Cuando a él se le decreta orden de captura y se gira la orden de extradición porque fue localizado en Francia, en esos momentos pues nadie habló de perseguidos políticos, y a pesar de que era su mismo partido quien estaba gobernando y quien lo estaba reclamando para poder pagar una condena que al final fue cierta, pues fue encontrado culpable de esos delitos. Solo lo traigo a colación para que también tengamos otro ejemplo adicional al de... Mario, antes de ir contigo, quiero que veamos en pantalla también, porque yo sé que mucha gente se estará preguntando dónde supuestamente vive el presidente Funes. Estas son imágenes de la área residencial donde estaría el expresidente, si es cortesía de los colegas de Nicaragua, quienes la postearon. Vemos que hay vigilancia y el periodista también, Carlos Chamorro, si mal no recuerdo, había escrito que se lo había encontrado custodiado por agentes de la seguridad del Estado al presidente. Es decir, el presidente Funes ha dicho también lo siguiente, y es: algo que nunca van a perdonar de mi gobierno es que haya destapado los sonados casos de corrupción como la venta ilegal de las acciones de la GEO a una transnacional italiana y el desvío millonario de fondos provenientes de la cooperación taiwanesa durante el gobierno del expresidente Flores. Y por eso reafirma que se van a utilizar las instituciones del Estado. Es decir, básicamente implica que, y esto es parte, creo yo, coherente dentro de un discurso de la izquierda en este país, que han afirmado en las últimas semanas que tanto la Sala de lo Constitucional y ahora entendería yo y entiendo yo la Fiscalía General estarían al servicio de la derecha económica, oligárquica y política. Bueno, realmente es difícil pensar que la institucionalidad del Estado va a funcionar como quisiéramos cuando vemos que aquí hay un ahogo económico, por ejemplo, a las instituciones como la Fiscalía. Cuando el mismo expresidente Funes se refiere al fiscal como un chambroso que le hace caso a gentes que sin fundamento le dijeron de que él estaba buscando un fundamento político, un asilo político. Y luego el ministro de Hacienda que le dijo hasta limosnero al fiscal general que los mendigos estaban en las iglesias. Entonces siento de que ese respeto a la institucionalidad no existe a ese nivel de mandos políticos en el país. Pero volviendo al tema de querer homologar el caso de Paco Flores con el caso que veo que es una tendencia que ya está manejando un poco la izquierda. Es cierto, Paco Flores enfrentó la justicia al final, estuvo en las comisiones a las cuales pudo no haber ido, pero al final pagó con las consecuencias de lo que se le acusó.
lamentablemente quizás no tuvo el tiempo de demostrar lo contrario. Pero este caso sale huyendo en base a indicios. Cuando le encuentran, por ejemplo, en una caja fuerte que le ha prestado $700,000 a Mecafé, en un mutuo que tiene que demostrarse cuál es el origen de esos $700,000. Si no es enriquecimiento ilícito, entonces está la ley de lavado. Hay tanta legislación creada en los últimos 10 años aquí en el país que permite fácilmente rastrear orígenes y destinos de la plata. Entonces no puede ser que alguien que andaba chuña, que lo sacaban en el periódico cobrando el no pago de tarjetas de crédito, en 5 años transformó sus ingresos en desproporcionados a lo que tenemos que a veces que hasta ir a empeñar volados para pagar planillas. Sabemos lo que cuesta en el país hacer plata, o por lo menos sobrevivir. Pero de repente hay alguien que tiene bola de cristal o tiene su mandrake que le dice qué es lo que tiene que hacer. No sé, pero la verdad es de que, volviendo al tema, sí me parece de que la institucionalidad del Estado está patoja. Patoja porque no tiene los suficientes recursos. Sin embargo, creo que con los pocos recursos que tienen están funcionando. Que la Fiscalía está al servicio de la derecha, miren, el FMLN votó por el candidato que ellos querían. Que la Corte de la Sala de lo Constitucional está, también la izquierda votó por esos magistrados. O sea, lo que pasa es que se nos olvida que solamente son objetivos y de verdad cuando nos conviene porque su fallo le conviene. Por ejemplo, creo que la izquierda celebró con cohetes cuando fue el fallo contra los militares en el caso de la amnistía. Pero ya la letra chiquita de la resolución ya no la aplauden porque eso ya son vendidos. O sea, creo de que debemos de quitarnos ese vendaje como salvadoreños, de que lo que resuelve la institucionalidad y me conviene, eso sí es de verdad. Y cuando no me conviene, no vamos a construir un buen El Salvador así. Creemos de que debemos fortalecer esa institucionalidad. Por eso me encanta esa sugerencia, que una vez la platicamos acá, de que el porcentaje que constitucionalmente va para el órgano judicial se ampliara a un 8% e incluyera la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. Porque ahí sí vamos a tener justicia no condicionada a te doy o no te doy. Entonces, pero volviendo al tema de Funes y su escape, pues ya no le digamos acto de cobardía, sino que a su fuga, pues, o a su escondite, a su escondelero, no sé qué anda jugando en Nicaragua. Creo de que debemos de dejar que el fiscal termine su proceso. Y si es cierto que con Nicaragua se dice que no hay extradición, pues la difusión roja permite cualquier cosa. Va a esconderse a Nicaragua, se va a esconder a Brasil. Porque también, si se llega a encarrilar esto por el lavado de dinero, pues la institucionalidad internacional se activa de inmediato. Y yo creo que por eso esperemos que dijéramos esta novela no ha terminado, no estoy diciendo que él es condenado ya, los indicios que hay sí hacen presumir de que él es una persona que no está tan limpio de las manos, pues, ¿verdad? Entonces, pero que el que tiene que demostrar y debería de hacerlo aquí es el mismo, porque desde un escondite o mandando Twitter o mandando cosas de ese tipo no va a arreglar su problema con la justicia, ¿verdad? Y además de eso, me parece solidario, hay que reconocer el hecho de que el FMLN y su jerarquía política lo apoye, porque gracias a él y a las trinquetadas que él hizo en su último periodo, le facilitó que fuera presidente el profesor Sánchez Serén. El fraude que se montó, pero que eso es historia ya, pues no vamos a revertir algo que ya se consolidó, pues no creo que sea este ya el momento, pero de alguna manera el padre de eso, me imagino que esa es la factura que les está pasando al FMLN para que lo sigan apoyando. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del asilo político del presidente Funes en Nicaragua. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Ya casi se nos acaba el show, pero quiero que veamos algo, o mejor escuchar algo de los mensajes que ustedes nos están mandando a través del Twitter, a nuestro Twitter de República SB33. Jaime Armando Lemus nos dice lo siguiente: el caso de Funes es un caso que judicialmente no va a proceder, ha sido más por destruir mediáticamente la figura del exmandatario.
Carlos Castro nos dice, de acuerdo en combatir la corrupción, Flores 70 millones perdidos y Funes compró 80 pistolas y 70 zapatos y 20 botellas de ron, bueno, entre otras cosas. Alonso Luis, es una forma de disfrazar su huida de las investigaciones que se le hacen por enriquecimiento ilícito y que no pudo justificar. Esas son algunas opiniones de la gente. Pero, don Medardo, está dando declaraciones y está diciendo lo siguiente. Oscar, quisiera empezar contigo. Las expresiones del presidente Velado, aludiendo al expresidente del partido Arena, es clarísima. Sectores poderosos que financian Arena están utilizando todo para arrinconar al presidente Funes. Y hay un interés, dice, de vengarse sobre Mauricio Funes, quien trabajó por desmontar el sistema de corrupción de Arena. Ese es el fondo. Sí, es complicado hacer esa lectura desde esa óptica. Recordemos que, por lo menos en el tema del fiscal general de la República, el mismo FMLN votó para la elección de este fiscal y ahora pues es bastante complicado que estén diciendo que un sector económico o el partido de oposición esté manejando pues los hilos de la fiscalía. Lo mismo sucedió con Luis Martínez, todos lo votaron, todos le dieron su apoyo unánime, los 84 diputados y las 5 fracciones legislativas, y al final ya hemos visto cómo ha quedado. Yo quisiera hacer unas acotaciones muy puntuales en el tema del asilo político. La Constitución de Nicaragua pues habla sobre brindar ese tipo de herramientas, ese tipo de asilo a personas que han trabajado por la paz, la democracia, la justicia en sus países, etcétera, y señala muy claramente en el caso de ser requerido o de ser expulsado, de ser denegado el asilo, pues la Constitución no permite remitir a esta persona hacia el país de procedencia o el país de que le están requiriendo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ojalá que la institucionalidad de la Fiscalía pueda seguir trabajando y pueda al final fundamentar un caso, como lo decía ahí uno de los amigos en Twitter, que ahorita no se va a fundamentar, que solo fue show. Yo creo que la Fiscalía tiene muchos elementos. Hay más de $700.000 en materia civil que no han sido todavía determinados si fueron o no a costa de la hacienda pública. Si se determina en materia civil que no salió del dinero del pueblo, hay que investigar penalmente si salió de otro lado, que sigue siendo enriquecimiento ilícito, pero en materia penal, e incluso, como decían los compañeros acá, ver la posibilidad si existe o no lavado de dinero sobre esos dineros. Entonces sí es bien preocupante que se esté siempre llevando el tema a la discusión meramente política cuando hay aspectos técnicos jurídicos que hay que ponerles el ojo. Ok, José, tenemos tiempo para una última reflexión, un minuto. Yo diría, dejemos que las instituciones funcionen. La Fiscalía ha comenzado a reactivarse. Ha cometido errores en esta investigación, sí los ha cometido, pero está comenzando a funcionar. Para mí la clave es que si hay delito, la Fiscalía pueda presentar ante los tribunales la suficiente evidencia, las investigaciones lo suficientemente sólidas para que no se siga diciendo que el problema es político. Yo creo que la Fiscalía tiene la capacidad de hacerlo y tiene tiempo. No tiene por qué salir corriendo mañana a un tribunal con un caso a medias. Tiene tiempo en este caso para fundamentar su posición. Creo, por otro lado, que el FMLN tiene que reflexionar. Esas declaraciones que están dando le hacen mucho daño, porque lo están vinculando a una persona acusada de actos de corrupción, en que lo que ellos tienen que hacer es permitir que la institucionalidad funcione, no es irse al otro extremo. Como unos se han ido a un extremo a hacer una acusación infundada, los otros salen en el otro extremo en una defensa sin sentido. Creo que el FMLN tiene que analizar y tiene que evaluar que el país debe de ganar en la medida en que se combata la impunidad, en la medida en que se combata la corrupción, porque ahorita esto está empezando. Pero no nos olvidemos que ya se robaron el lomo de aguja. Estamos cuidando el retazo con hueso que nos quedó. Y no se vale decir, mire, se robó la banca y se llevó miles de millones de dólares. Fíjese que como ya prescribió, mire qué lástima. Y el señor cambió su vida, pasó de ser el séptimo en una lista para ser el primer exportador, etcétera, etcétera. Y simplemente ya prescribió. Creo que tenemos que ir perfeccionando nuestra institucionalidad, que nos va a permitir, por un lado, cuidar el retazo con hueso que nos han dejado, pero por otro lado ver si podemos más adelante a través de leyes como la de extinción de dominio recuperar al menos el lomo de aguja que ya se llevaron.
Ok, Mario, tienes la última palabra. Termino con esta parte última que dijo Juan José. El lomo de aguja ahora se llama Presupuesto General de la Nación. En las épocas del principio de gobierno de Arena, el Presupuesto General de la Nación era 1/10 parte de lo que es ahora. Entonces ahí es donde está lo raro, que hasta las cifras del PIB ya las cuestionan cómo se manejan. Pero volviendo al tema de lo de Funes, yo creo que aquí lo importante es que valientemente, como él decía, que le había puesto el cascabel al gato y ahora le pusieron una camándula de cascabeles a él en el buche, en las patas, en todas partes, que venga a enfrentar la justicia. El que nada debe, nada teme. Más sencillo, ¿cómo es? Ok, bueno, antes que dé de la cara, que enfrente. Antes de finalizar, República, quiero mostrarles a ustedes, porque obviamente los salvadoreños siempre también le encontramos algo de chistoso a toda situación, ¿no? Veamos en pantalla cómo la gente lo ha estado viendo. Esto nos lo mandó Eric Ulloa, es de una cuenta que se llama Caricaturas, básicamente el presidente Funes y toda su gente llegando a la puerta de don Daniel Ortega, y don Daniel le dice, ahí tengo un cuarto, le dice. Y Michi, que supuestamente tiene fama de gustosa, preguntando, pero tiene jacuzzi. Bueno, así los dejamos. Esto es un tema serio, sin embargo, de repente hay que tomárselo también con un poco de humor. Si no, el hígado le hace daño a uno, ¿no? Sí. Y dejaríamos de ser salvadoreños y perdimos el sentido del humor. En la válvula de escape. En la válvula de escape. Bueno, muchísimas gracias, caballero, por haber estado esta mañana ustedes aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.